en lo distinto a decir yo constituyo mi identidad en contra tuya. La polarización, lo que está pasando es que necesita un enemigo para existir. O sea, me constituyo en estar en contra de ti. Casi no me importa el programa que tenga. Más bien es como cuando tú escuchas a Trump y a Kamala hablando. ¿Cuál fue el programa? Lo que sí es importante es que yo te destruyo a ti. Me constituyo en el estar en contra. Mientras que cuando yo digo, o sea, yo por ejemplo siempre he dicho, Tomás, que yo me empecé a sentir español cuando llegué a Chile. O sea, cuando yo vivía en España, eso, yo decía, esto de los nacionalismos me carga. A mí me gustaría ser alguien del mundo, pero no esto de que los españoles, tal. Cuando llegué a Chile, de pronto, al cabo de un año, decía, me siento español, pero no me siento español como repulsión de los chilenos. Tengo un agradecimiento infinito a la manera en que este país me ha tratado. Y tengo eh, discrepancias en muchísimas cosas, pero mis discrepancias no me alejan de ti. Yo tengo en el libro lo cuento y algunos que me conocen lo saben, ¿no? Pero en tu caso que no nos conocemos, ya yo pienso así casi genéticamente. Mi padre fue un represaliado político del franquismo, estuvo en la cárcel, era ateo y comunista. Y cuando salió se casó con mi madre, que era franquista, de derecha total, católica, apostólica, romana. Es decir, ellos tenían pensamientos, era difícil hablar de política en la mesa, por supuesto, pero si vivieron juntos 50 años. Que tú y yo seamos distintos no nos impide vivir juntos, que nuestra identidad sea diferente, bienvenida sea, pero cuidado con utilizarlo manipuladoramente para, para que mis deficiencias se cubran con el odio que tengo o que planteo que tengo a tu posición. Gracias. Oscar, ¿cómo estás? Con Oscar nos vemos mucho porque hace cursos de los que hago yo, nos vemos con frecuencia. Gracias, Juan. Un placer, como siempre, escucharte. Y yo quería tomar un poco lo que dijo antes, mire, Lucía, en el tema de la confianza y de la desconfianza, y ponerlo un poquito en el tema del miedo, porque yo creo que las emociones son fundamentales a la hora de las conversaciones. Y mi pregunta es, ¿cómo manejar el miedo para poder lograr ese diálogo que nos separa? Porque el miedo particularmente es una emoción que nos aparta, nos separa. Y allí yo siento que hay un trabajo que hacer importante, pero me gustaría escucharlo de ti, por supuesto. Claro, yo creo en lo que estoy diciendo, pero no soy tampoco ingenuo. Es decir, yo no me pondría a hablar directamente con algunas personas que veo claramente como una amenaza. El miedo, como todos sabemos, es la respuesta a, a ese estímulo que es que yo siento que es una amenaza. Ahora, una cosa es que yo pues no me propondría sentarme con alguien que creo que su propósito está más de lo que estaba contestando la Tomás, que su propósito es la destrucción del otro. No tiene ningún interés en conversar. O sea, para que se produzca eh, el diálogo, no es que yo quiera dialogar, porque a lo mejor no tengo tus opiniones, no estoy muy dispuesto, pero no tengo odio.
Porque si yo tengo odio, quizás el camino no es directo, es indirecto. Pero yo podría generar conversaciones con personas que están cercanas a ese otro que temo o a esos otros que temo y empezar a preparar un camino en el que de alguna manera, pues, no sé, por ejemplo, en Chile lo que se plantea entre el pueblo mapuche y el gobierno central, el pueblo mapuche siente todavía que ha sido eh, sacado brutalmente de sus tierras. Su tierra es el sentido de pertenencia y casi su propia religión, y siente algo, y por lo tanto, en un momento determinado que queríamos avanzar, lo que no estaban disponibles era para hablar con los empresarios deforestadores que habían sacado los árboles y la madera, porque eran el demonio. Y para los empresarios, estos señores, la parte más radical, también lo eran, porque quemaban sus camiones, pero lo que se buscó fue un grupo de personas, mapuches, que no estaban en la postura más extrema, y un conjunto de personas de las asociaciones empresariales que, que fueron como suavizadores del proceso. Y esa conversación se tuvo, y se tuvo desde una posición de decir, bueno, no estamos de acuerdo, pero empezamos, y fue hasta emocionante. O sea, este encuentro, se llamó Encuentro Nacional de Vinculación Social, que se hizo en enero del año antepasado, lo, juntamos a 1.490 personas. Yo lloré, era uno de los facilitadores de los grupos, hicimos como 40 y tantas mesas, cuando veías que alguien decía, ¿qué me pasa a mí contigo? Que tus abuelos alemanes llegaron y tal, pum, tal, y empezaron. ¿Qué me pasa? La labor del articulador era generar el espacio de respeto, hacer, lograr que hubiera, que todos pudieran hablar. No se podía interrumpir a otros. Antes hacíamos un compromiso de cómo mover la conversación. Y se escucharon y, de alguna forma pues llegaron a plantear, ¿cómo siento? Yo no lo hice, ¿no? Es como si cuando una vez en México, en mi programa de coaching, en Querétaro, con algunos de los mexicanos, pues después de tomarnos un tequila y tal, pues un tema de que ustedes los españoles que nos quitaron tal, tal, pues, y al final yo le dije, yo te puedo pedir perdón, nombre pero más bien fueron tus antepasados. Y los míos, a muchos de los míos ni vinieron a América. Fueron, sí, unos españoles de los cuales tú eres descendiente, eh, pero, pero de alguna forma se produjo la posibilidad de que ese dolor nos uniera. Entonces, en esa experiencia, lo que sacamos adelante fue la posibilidad de que se creara una comisión. Llevan no sé cuánto tiempo y han avanzado poco. Eso es cierto, pero no se ha roto la comisión. Y se han hecho pequeños avances que en este momento, o sea, se pasan momentos en los que ya no hay crispación, que se pueden realizar. Te digo, el diseño, por eso el tema es, hay un tema conceptual, pero hay un tema de diseño del espacio para ver cómo se hace para que los que se sienten no sean los que tengan el quiebre profundo para empezar a conversar, o que exista una cierta sed de revancha o de venganza que impide, por lo tanto, porque la emoción los nuble. Crear masas críticas. Cuando yo hablo, por tanto, de esta idea de conversaciones para crear actores sociales, es crear masas críticas que realmente puedan avanzar para un entendimiento, para que de alguna forma que creemos una capacidad de acción. O sea, el gran problema es cuando sentimos que no hay nada que hacer. Cuando no hay nada que hacer, o bien pienso en que me voy, o
o pienso cómo elimino al otro. Pero cuando hay un camino de acción, nosotros podemos continuar conversando. Tomás sigue queriendo hablar. Sí, disculpe, la última cosa, porque, a No, ver, no, está muy bien. soy polaco, ciertas cosas me también juegan en mi identidad también nacional, por más que vivo acá desde años en América Latina. Pero justamente en este contexto, ¿cómo salir de este binomio de víctima y victimario, justamente para generar el diálogo, encuentro? Claro. O sea, yo lo que digo es, en la víctima siente que el otro es el culpable. Y además, en un momento determinado, hasta se siente moralmente superior por ser víctima. Y eso es peligroso. Pero yo dejo de ser víctima en el momento en que me doy cuenta de que tengo cosas que hacer. Mientras tanto, estoy esperando que llegue el Salvador, es el famoso triángulo de, de la víctima, el victimario y el Salvador. Los políticos populistas lo que se dedican fundamentalmente es a mantener el concepto de víctima y victimario, porque entonces yo soy el que te salva. El que nosotros rompamos esa relación de víctima y victimario deja a los salvadores con poco espacio, porque no estoy esperando que lleguen estos que me van a salvar de la ignominia de ta, 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 ta. Ahora, eh, ahí yo sí creo que hay un trabajo, el coaching, cuando trabaja directamente con las personas uno a uno o grupalmente, es ponerle en contacto con su poder de acción. Eso sigue siendo válido. ¿Hasta qué punto? O sea, cuando yo me doy cuenta de el poder que sin querer le estoy dando al otro, el poder que le doy al victimario, me horrorizo. O sea, también he contado esto, Tomás, de una conversación que yo tuve a los 18 años con mi padre, que sin saberlo parece que ahí empezó la primera chispa del coaching. Yo no sabía que existía la palabra siquiera. Pero a los 18 años yo tuve un padre que, por todo lo que os he contado, pues estaba lleno de resentimiento. De hecho, mi, fue, mi madre tenía otra fuerza, claro, estaban los suyos, ¿no? Tendría otra fuerza y tal, y era la movilizadora de la familia. Él estaba en el resentimiento completo, se dedicaba a escuchar las radios extranjeras, a ver en qué momento eh, iban a terminar con la dictadura y tal y cual. La verdad es que mis hijos conocieron a un abuelo maravillosamente alegre y yo conocí a un padre terriblemente triste. Pero a los 18 años, un día, no sé qué pasó, pero yo recuerdo la conversación porque él también la recordó después. Yo le dije, papá, vives toda tu vida pensando en qué hará Franco, que si Franco tal, que si Franco cual. Y, y Franco no tiene ni puta idea de quién es Marcelino Vera. No sabe que existe. Eres tú el que le das ese poder. Mi padre se cayó y dijo, eres muy joven todavía para entenderlo, pero lo que te puedo decir es que desde ese día me respetó muchísimo. No sé lo que me pasaría dentro. Después, con los años, sí, en la profesión me di cuenta que cuando alguien se da cuenta de que su juego tiene la perversión, de que mi posición de víctima le da más poder al victimario, algo pasa. Juan, una pregunta de Daniela aquí. O sea que adquiere más valor y vigencia el que sí, lo voy a mover de aquí, adquiere más valor y vigencia el que si la conversación se centra en posturas y no
en un interés común. Es mejor alejarse porque no es un diálogo lo que se produce, pregunta Daniela. Claro. O sea, una cosa es el diálogo y otra es el debate. En el debate yo quiero convencerte. Y por lo tanto, como te quiero convencer, eh, me alejo de lo que es la esencia del diálogo, que es yo quiero comprender. O sea, yo quiero comprender por qué piensas como piensas. Eso no quiere decir que yo quede de acuerdo contigo, quiero insistir en esto. Porque el que yo comprenda desde dónde hablas tú y por qué dices lo que dices, solo me hace darme cuenta de que tienes unos motivos para ello. Ahora, yo tengo una historia distinta y por tanto no es que cambie de opinión, pero empiezo a aceptarte como un legítimo otro, como diría Maturana. Porque, porque de alguna forma comprendo. Desde esa comprensión, efectivamente es distinto lo que puede pasar. Y vuelvo a la idea. Ojalá pudiéramos vivir en una sociedad pensando de formas distintas, porque lo que estamos asegurando es el respeto a los derechos de todos. El problema es que cuando la polarización dice yo gané y ahora yo no voy a respetar tus derechos porque he ganado, entonces tengo que o, o recurrir a la violencia, marcharme, o sea, me van quedando menos espacio. Pero creo que el diálogo es escribí un artículo hace unos años cuando estaba después de escribir el libro que se llamaba El diálogo como quinta fuente de poder, porque estudiosos del poder dicen que hay como 4 fuentes para el poder, ¿no? Una de ellas es la fuerza, ¿no? Quizás la que más tememos. Pero el diálogo yo creo que puede ser esa capacidad que puede establecer para que las personas... Ahora, es muy probable que solos no lo puedan hacer. Por eso yo lo que estoy diciendo es, todavía le queda mucho al ChatGPT para poder llegar a este punto que estamos hablando y le queda menos para que de pronto alguien diga, este es el quiebre y te mande 225 preguntas. Entonces, eh, tenemos más espacio de futuro a esa pregunta que yo decía, ¿cuál es el coaching del futuro? Bueno, en este momento son las 8 de la noche, vamos a dar 15 minutos más, si ustedes están de acuerdo, para continuar en esta rica conversación. Juan Yo y quiero, Oscar, ajá, sí, Juan. pues les digo para que al final les pueda, quiero hacer un pequeño regalito. Y aquí Oscar pregunta, justo estaba pensando en esto, me leyó la mente, y lo voy a complementar. Juan, dice Oscar, tú hablas de la aparición del otro en la conversación. O sí, en la conversación. En tu experiencia, ¿cómo hace que aparezca ese legítimo otro? Pregunta Juan. Perdón, pregunta Oscar. Juan. Mira, el otro empieza a aparecer cuando, cuando siente el respeto y el cuidado. Es decir, por eso, si yo tuviera si esto no fuera una reunión de colegas y amigos, sino que fuera el periodista inquisitivo que te dice, la clave, la clave, tiene ustedes solamente 30 segundos, saber crear un espacio de respeto y amorosidad, y cuidado. Si yo creo un espacio de cuidado, y ustedes están aquí alrededor de esta mesa donde yo estoy sentado en este momento, y unos están votando al gobierno, otros a la oposición, otros a ninguno de ellos, sino que consideran que hay que buscar la tercera alternativa. Y yo soy capaz de decir, no vamos a hablar de eso todavía. Lo que quiero es que, pero
Ustedes tienen corazón, hígado, pulmones, son mujeres y hombres. Y quiero preguntarles algo sobre su historia y algo que aparezca al ser humano, porque lo que ven es que yo no estoy pretendiendo nada más que eso que he dicho antes, que encuéntrense y vamos a ver qué va pasando. Y si no pasa nada, no pasa nada. Si realmente no llegamos a ningún acuerdo, no pasa nada. Nos hemos encontrado y ustedes han llegado a la conclusión de que con aquel personaje que yo lo veo como si fuera el demonio con cuerno y rabo, resulta de que nos gusta la misma sinfonía de Beethoven. Ah, mira, qué bien. Resulta que al diablo le gusta también la sinfonía de Beethoven. Porque ese día yo puedo poner al día siguiente la sinfonía de Beethoven para que la escuchen juntos, ¿no? Es los diálogos para la paz que han ocurrido en las distintas partes del mundo cuando se habla con Alfredo Zamudio, que es el presidente de esta fundación, que es un chileno que se tuvo que marchar de Chile en el exilio y que resulta de que se fue a Noruega porque se falleció en la embajada de Noruega en Santiago y terminó allá, ¿no? Y bueno, tiene además una característica y es que mide 2,04, que debe ser uno de los chilenos más altos, entonces que quedó muy bien en Noruega, que también son altos. Entonces, él lo que cuenta es que son diálogos eh, realmente largos y que, y que empiezan a poder producirse en el encuentro cuando comprendemos el dolor del otro. Cuando me doy cuenta de que este otro al que yo satanizo también tiene un dolor, también en un momento determinado sintió que le habían conculcado sus derechos. Digo, ¿pero cómo vas a sentir eso? Yo, antes no ocurría, o alguien sentía que le estaba pasando. El tema es lo que cada uno de nosotros siente. Cuando eso sale, entonces eh, las cosas pueden cambiar. Y, y efectivamente, esa idea de Maturana de que amar es hacer aparecer, en los últimos años es cuando la he entendido del todo. Al principio me parecía una belleza de frase, pero bueno, era así como qué bien, como que bien lo ha dicho. Ahora creo que es sabia, una frase sabia, porque dice, solo cuando yo permito que el otro aparezca con sus luces y sus sombras, estoy teniendo un amor generoso. Ese cuidado del espacio es absolutamente relevante. Y entonces puede pasar. Si no es así, eh, seguramente podrá ser un encuentro o una reunión, para no llamarle encuentro, una reunión en la que al menos evitamos el aumento de la polarización, evitamos la agresión, evitamos que se utilice la posibilidad humana de conversar en una manera de descalificarse y agredir, ¿no? Eso es lo que puedo decir desde mi experiencia. Y Patricia Cabrera pregunta, ¿un liderazgo al servicio de la sociedad requiere a un coach / profesional con formación interdisciplinaria? Una mirada que integre aspectos propios y distintos de la sociedad. En lo personal, creo en esto, dice Patricia. Sí, bueno, yo creo que, a ver, la articulación en el fondo lo que plantea es que se puedan poner en conjunción cosas distintas, que se integren cosas distintas.
O sea, la mirada más primaria que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de la articulación, habla del cuerpo humano. Dice, las articulaciones son las que tenemos y lo que vemos es que, curiosamente, y esto es bonito verlo así, cuando yo digo, mira, aquí está mi brazo aquí hay dos grandes huesos, en la pierna tenemos tres grandes huesos que son como los protagonistas, pero son rígidos. Lo que produce la articulación es algo más pequeñito. Es decir, es cuando llegamos a nuestra rodilla y vemos que hay algo mucho menos rígido, que aparentemente es menos importante, y eso es lo que produce el movimiento. Entonces, yo creo en ese articulador o en ese liderazgo que, más que ser algo fuerte, poderoso, rotundo, se pone al servicio de que algo se mueva, de que algo se integre. Y desde ese punto de vista pienso que podríamos tener un rol importante en la construcción de sociedades nuevas, de grupos nuevos. A lo mejor no vamos a cambiar un país, pero podemos cambiar el barrio en el que vivimos, la comunidad de vecinos, el lugar, e ir creando esa idea de más personas que puedan pensar que es posible entenderse o comprender razones del otro. Roberto, Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Ok, gracias. Buenas noches a todos. Mira, qué interesante el tema y bueno, con mayor razón para nosotros los venezolanos. Hoy día, bueno, está genial. Eh, Piensa global y actúa local. Esa frase se la escuché a Juan, creo que la última vez que estuvo por Venezuela y me pareció extraordinaria. Y es como que yo soy uno de esos opuestos y si vengo con un pensamiento mío global diferente al que pueda tener Oscar, por ejemplo, yo tengo que ponerme local y conocer algo de Juan o de Oscar para poder conversar con él, buscar los comunes, lo común. Lo que me lleva a recomendarles, si me permiten, una película del 2007, si no me equivoco, que se llama Escritores de Libertad, donde hay una chica que da clases en una escuela donde hay puros mal portados, o como decimos en Venezuela, malandros, de diferentes razas, diferentes estratos sociales, y la chica hace un ejercicio donde coloca una línea en el piso, coloca un grupo de este lado y otro grupo de este lado, y le dice, voy a ir diciendo condiciones, y si ustedes coinciden, ponen un pie sobre la raya. Entonces dice, ¿quién ha sido robado? Entonces varios colocan el pie en la raya, miren a la izquierda y a la derecha. Ah, caramba, este también lo robaron. ¿Quién ha perdido un familiar por un atraco? Voltea a la derecha, a la izquierda. Entonces podemos buscar ese tipo de elementos comunes que tú en tu exposición transversalmente lo has expuesto maravillosamente para poder buscar el consenso, pues la apertura para el diálogo, por ejemplo, ¿no? Y en relación a la pregunta que hizo Miren al principio, me permito buscarla rápidamente por aquí. Ella dijo, ¿cómo recobrar una parte de la confianza en una sociedad que vive tan desconfiada? Entonces yo digo, porque una partecita, porque no mejor buscar la confianza total. Y ciertamente una sociedad desconfiada me llevó a pensar en lo que para mí son los tres elementos de la confianza. Es confío, no confío y desconfío. Yo, por ejemplo, y quiero ser transparente acá, hay gente aquí en este grupo que yo confío. Hay gente en la cual no confío. No es porque me vayan a atracar, ni mucho menos, sino porque no los conozco. No hay gente sobre la cual desconfíe, porque no han hecho algo para que yo desconfíe. Lo que me lleva a pensar que confiar y desconfiar es un juicio, mientras que la desconfianza es producto de los actos del otro. Y otra vez, conectándolo con la pregunta que me encantó de Miren, la sociedad venezolana está navegando la desconfianza justamente basado en los hechos de lo que estamos viviendo, pues, ¿no?
Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Leila, por el permiso, Juan, y queridos amigos, gracias a todos ustedes. Gracias, Por Roberto. aquí. ¿Dónde estás ahora, Roberto? Es- estoy en Montreal porque vine al nacimiento de mi nieto, pero el 2 de octubre vuelvo a Venezuela. Ya, ok. Bueno verte. Igualmente, igualmente. Eh, Por aquí hay una pregunta más, Juan, de Jean Rincones, que es miembro de la Junta Directiva de ICF Venezuela, y pregunta cómo se dialoga con el victimario si no reconoce las fallas, caso Venezuela. Igual debemos ser compasivos y empáticos. eh, a ver, ya tenemos y localizamos al victimario, ¿no? Es el que realmente, lo único que puedo plantear es, eh, el victimario no reconoce, pero considera que el otro tiene derechos o no. Porque si el victimario considera que el otro no tiene ningún derecho, efectivamente estamos en ese caso en el que no tiene ninguna intención de abrirse a ningún cambio ni a ninguna opción. Y con él no podría hablar, tendría que buscar el camino que le contesté a Oscar. Pero sí te encuentras con que el otro considere que no es el victimario, pero tampoco quiere exterminarte. Y por tanto solo me queda la vía de generar, eh, con los que piensan como yo, alternativas para el futuro y perdonar. La declaración del perdón es una declaración de la que hemos hablado mucho cuando nos formamos como coaches, y nos damos cuenta de que no, el perdón no significa olvidar, no significa que piense que lo que hiciste no fue malo, lo que significa es, puedo seguir viviendo a tu lado. Es decir, mm, no significa cambiar el pasado, sino aceptar que no lo voy a tener en cuenta en el futuro para poder, mm, cohabitar, convivir con esa persona, ¿no? Entonces, yo sé que es una declaración muy difícil cuando hemos tenido un proceso doloroso, pero también va unido a la pregunta anterior de que si yo soy capaz de salir de la víctima. O sea, el camino de la víctima es importante para poder situarme en un plano en el que realmente o sea, no me considere con todos los derechos por ser la víctima y que desde ahí pueda, o perdonar o simplemente, considerar que esa persona, no tiene que ver con la vida que yo quiero tener y que, por lo tanto, para poder tener alguna posibilidad, tengo que constituir con ese grupo con los que puedo vivir en convivencia. Entonces hay una parte de articulación para convivir, por eso yo hablaba en la charla que hice en actores sociales. Dije, ¿hasta qué punto nosotros podemos ser articuladores de actores sociales que sin violencia tengan opiniones sobre la sociedad en la que queremos vivir? El tema es que el círculo de la violencia es muy perverso, porque la violencia genera violencia y al final todo se resuelve por el que tiene más fuerza, no por el que tiene más razón. Entonces, Mandela o Gandhi siguen siendo políticos que fueron muy controvertidos en su momento y que la historia ha venido a plantear que, sin embargo, pudieron, claro, Mandela estuvo 29 años en la cárcel, recuérdenlo. Cualquier otro hubiera salido sin ninguna fuerza, sin ninguna energía, odiando y solo queriendo vengarse. Y sin embargo, después de 29 años en la cárcel, eh,
perdonó y llegó a construir una sociedad donde donde hubo perdón. Le costó muchas discusiones con los suyos, con su propio partido, con toda la federación que era casi sindicalista, ¿no?, en su país. O sea, hay ejemplos que nos pueden servir para ver ese camino. Juan, aquí hay una pregunta que se estaba escapando em, y dice, ese acompañamiento, o sea, el acompañamiento del coach, ¿con cuáles herramientas de la inteligencia emocional? ¿Cuáles herramientas de la inteligencia emocional? Hay un momento que para mí fue muy importante en mi formación, que es cuando yo veo ese cuadro en el que se dice lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. ¿Lo acepto o no lo acepto? Y, por ejemplo, nos damos cuenta que lo que no puedo cambiar es el pasado, la muerte, en fin, son pocas cosas las que no podemos cambiar. Algunas son más difíciles de cambiar, pero no puedo decir que es imposible. Cuando yo no acepto lo que no puedo cambiar, que es lo que ha pasado en su país, ha pasado. Cuando yo no lo acepto, me quedo como Marcelino ver a mi padre, me quedo en el resentimiento. Y la única posibilidad que tengo es situarme en aceptar que no lo puedo cambiar, aunque no me guste. Esa emoción es la de la paz, la serenidad. Y cuando miro la otra columna, digo, cuando no acepto que sí lo puedo cambiar, aunque sea difícil, lo que me quedo es en la resignación, que es una emoción fácil. En fin, yo no tengo la culpa de que nosotros no lo vamos a poder cambiar, pero cuando acepto que aunque sea difícil lo puedo cambiar, me sitúo en la ambición. En la ambición, no como lo vemos en las religiones más católicas de como fuera un pecado, sino en esa ambición como ganas de cambiar. Yo diría entonces que una labor fundamental, no solo en las organizaciones, sino en la sociedad, es cómo pasamos del resentimiento a la paz y de la resignación a la ambición. El coach articulador que sepa hacer esto estaría logrando tener el capital emocional para poder hacer una transformación. Bueno, yo les dije que quería despedirme como me recordaban que suelo hacer, que es leyendo un poema. Y ese poema, por lo que acabamos de hablar, es precisamente el de Invictus, que es el poema que leía Nelson Mandela en la cárcel. Él decía que cuando estaba ya, que no daba más, que sentía que no iba a poder, que no podía tener, que ya no tenía fuerza, leía este poema, que es de un inglés del siglo XIX, William Ernest Henley, que se llama Invictus, como la película que luego se hizo, y que dice así: en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás te ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Y él decía
que en esos momentos volvía a este poema escrito décadas antes, que era como su fuente de energía. Entonces creo que puede ser una buena forma de concluir este encuentro de la ICF venezolana, aunque estemos aquí en sitios muy distintos, ¿no? Gracias por su atención. Gracias, Juan, por acompañarnos. Y esperamos tenerte con mucha, mucha, mucha frecuencia y estrecharnos muy pronto. Yo ya había, con un par de personas, pensando que iba a haber un resultado distinto, ya habíamos hecho hasta planes. Había con gente que decía, oye, vamos a organizar un encuentro, y yo estaba ya convencido de que podía haber sido, pero será. Será. Le tomamos la palabra, ¿verdad? Bueno, gracias a todos por asistir a este encuentro extraordinario, por todas sus preguntas, por todas sus declaraciones, sus registros que están de testimonio en el chat. Un gran abrazo y una extraordinaria noche para todos ustedes en el mundo, donde quiera que estén. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. De nada. Chao. Gracias a todos por estar acá. Gracias. Chao. Amén. Amén. Gracias, feliz noche a todos. Igual. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.